Tomen asiento, por favor. Comenzamos el libro de Apocalipsis con el capítulo 3, del capítulo 1 al capítulo 3, 22. Juan en la isla de Patmos y el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Hago así estos puntos principales para ya pasar al punto que nos compete en esta noche. En la primera clase dimos Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3, que habla de Juan en la isla de Patmos y la revelación del Espíritu Santo, la revelación de Cristo a Juan con un mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor y luego la revelación del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. La segunda clase hablamos acerca de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, donde comenzamos tomando la primera frase del capítulo 4, y después de esto miré. No voy a repasarlo porque ya lo hicimos, pero los que quieren tener estas clases, esta semana se va a subir el segundo seminario. La segunda clase ya se va a subir a YouTube y a Facebook y a la página de la iglesia. La primera ya se ha subido, la segunda se está por subir. Pastor Rubén Darío Gómez, Ministerio Volviendo a Casa. La segunda clase, Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, y después de esto miré uno sentado en el trono, un trono establecido en el cielo y uno sentado. El segundo punto, el rollo y el cordero. ¿Se acuerda el rollo donde comienzan los juicios de los sellos? ¿Sí? Y nos encontramos con un Juan, dice que lloraba mucho porque no se había hallado ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra alguien que podía abrir y desatar los sellos. Tercera clase, hablamos acerca de Apocalipsis capítulo 6, donde nos enfocamos en los juicios de los sellos, donde comenzamos con el caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, y el arco no tenía aljaba ni tenía flecha, y con una corona en su cabeza, que salió venciendo y para vencer. Vemos que allí empezó la manifestación del anticristo, viniendo con un gobierno no de fuerza ni de guerras, sino con un gobierno político, envolviendo a la gente en promesas y en mentiras y seduciéndolas con promesas de restaurar el mundo entero. Vemos el rollo y el cordero, en capítulo 6, los juicios de los sellos. Capítulo 7, la cuarta clase, los 144.000. ¿Quién eran los 144.000? Eran 12.000 de cada tribu de Judá, 12.000 de 12 tribus son 144.000, y ellos eran considerados primicia de Jehová, los primeros frutos de la tribulación y de la gran tribulación. Luego vemos la multitud vestida de ropas blancas y los juicios de las trompetas. Comienzan los juicios de las trompetas. Clase 5, el ángel y el librito, donde ahí podemos ver la manifestación de los dos testigos, ¿sí? Que muy apasionante fue esa clase. Y el capítulo 6, la clase 6, que es la que vamos a hablar hoy, espero que Dios me dé la sabiduría y el entendimiento. Voy a cambiar la estrategia, así que va a tener que estar muy atento. Vamos a enseñar capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17. Así que vamos a correr con el libro de Apocalipsis. Abrimos la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, y comienza como título La mujer y el dragón. Todos estos son simbolismos, recuerde, no hay nada que sea literal, sino son figuras que representan a un personaje en particular. Estamos
leyendo el capítulo 2 y dice de esta manera: aconteció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento. Preste mucha atención, porque inclusive si presta atención, usted mismo va a tener el discernimiento de a qué me estoy refiriendo. También apareció en el cielo otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Más o menos se da una idea de quién estoy hablando, ¿no? Y ella le dio a luz un hijo varón que regirá, está hablando en tiempo futuro, regirá con vara de hierro, porque hoy es gracia, pero en la tribulación regirá, luego de la gran tribulación regirá con vara de hierro. Dice, regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tuvo lugar preparado por Dios para que allí se sustentase por 1260 días o 42 meses o 3 años y medio. Es una misma cosa. Después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon con el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que el tiempo que tiene poco tiempo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. A ver, ¿a quién se refiere ahí? A Israel. Y se le dieron a la mujer 2 alas, como de 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es tentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Proféticamente hablando, los tiempos se miden de esta manera: un tiempo, sustentada por un tiempo y por la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, preste atención a esto, contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿A qué se refiere acá?
¿Y a quién dejó de perseguir porque no la encuentra y a quién empezó a perseguir ahora? A los que fueron sellados en el tiempo de la gran tribulación y de la tribulación y no se pusieron la marca de la bestia. Llegamos al capítulo final del capítulo 12. Comienza, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estaba encinta con dolores de parto por la angustia del alumbramiento. Acá se refiere a Israel, dice, vestida de sol y con la luna debajo de sus pies, habla de la protección de Dios, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, las 12 tribus de Israel, y estaba encinta por los dolores de parto de la angustia de su alumbramiento. Representa este pasaje a Israel y la iglesia. Israel, que de manera física da el alumbramiento del Mesías, y a la iglesia que de manera espiritual concibe a Cristo a través de la gracia. Verso 3 dice, y entonces apareció un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 2 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. ¿Quién es el dragón? ¿A quién representa el dragón escarlata? Representa a Satanás, ¿sí? Las 7 cabezas y los 10 cuernos simbolizan el poder y la autoridad que le dan 10 reyes y 10 naciones de la tierra para comenzar su gobierno y para tomar posesión del mundo entero. Los gobiernos más poderosos de la tierra le dan todo su poder, toda su autoridad a la bestia. Y esto dice que tiene 7 diademas en esos cuernos. Eso simboliza el poder y la autoridad y la ambición de poder de la bestia para tomar posesión del mundo entero. Ahora dice, su cola arrastra la tercera parte de los cielos, de las estrellas del cielo, y las arroja a la tierra. Aquí está hablando de 2 cuestiones que realmente tienen mucha discusión. Está hablando de cuando en el libro de Isaías se revela a través del profeta Isaías: cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto del testimonio, a los lados del norte, y me sentaré en las alturas. Está hablando sobre el trono de Dios. Mas tú echado fuiste por tierra, y allí Satanás fue desterrado de la presencia de Dios, y aquel arcángel de luz, que era el más bello de todos los arcángeles, el más poderoso de todos los arcángeles, ahora dice que el Señor le dijo: espanto serás a todo el que te vea. Pero también aquí está hablando lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 12 verso 10, que se desata en el tiempo de la tribulación una batalla en el cielo entre los demonios y Satanás contra el arcángel Gabriel, y seguramente Miguel también va a intervenir en esa batalla, y Satanás será desterrado de los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: y ha sido echado por tierra el acusador de los hermanos. En el libro de Job vemos cuando Satanás se presenta delante de la presencia de Dios. Usted dice: ¿cómo se puede presentar? Nadie que no es espíritu se puede presentar delante de Dios, y el diablo es espíritu. Y se presenta delante de Dios de manera de querubín. Entonces, ahora Satanás dice que es echado por tierra y pierde toda posibilidad de presentarse delante de Dios como el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12, verso 10.
Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios. Primero dice, regirá con vara de hierro. Nosotros estamos en periodo de gracia, pero cuando Él venga, va a regir al mundo con justicia, con juicio y equidad. Pero dice que ese hijo varón fue arrebatado al cielo. Está hablando de Cristo cuando ascendió al tercer cielo, luego de haber estado con los discípulos y con 500 personas. Luego Él ascendió al cielo y el ángel les dijo, ¿por qué miráis? Así como le veis irse, Él un día va a volver. Entonces, cuando dice, le dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios, habla del nacimiento de Cristo, su crucifixión y su victoria sobre Satanás y sobre la muerte y el Hades. Dice, la mujer huye al desierto. Va a haber un momento en que el pueblo de Israel, en el tiempo de la gran tribulación, Dios va a proteger un remanente del pueblo de Israel. Y de hecho hoy se puede saber que hay un lugar en el desierto totalmente oculto, donde sus pasadizos no pueden pasar más de 2 personas, y es un lugar oculto entre medio de cavernas donde ni siquiera los drones o los satélites pueden encontrar ese lugar, porque es un punto ciego, es un punto que no puede ser descubierto, y ese punto está preparado para el tiempo en que Satanás empiece a querer destruir al pueblo de Israel. Ahora Israel, no sé si usted se está dando cuenta, el mundo entero, las informaciones, el periodismo se está paulatinamente dando vuelta en contra de Israel, porque Israel no detiene su avanzada, no detiene su lucha, y muchas personas inocentes y no inocentes están muriendo, y hoy por hoy hay solapadamente Europa se está dando vuelta en contra de Israel. Y así gran parte del mundo. De hecho, en Argentina hay muchas personas que están en contra de Israel. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que debemos orar por las autoridades, pero también orar por Israel. Entonces, dice, la mujer huyó al desierto, a una ciudad de refugio. Cuando usted mira en el tiempo del Antiguo Testamento y aún en el tiempo de David, había 6 ciudades de refugio. Esas ciudades de refugios, es fascinante la historia de esas ciudades de refugio. En esas ciudades de refugio había un sumo sacerdote, y cuando alguien accidentalmente o no mataba a alguien, existía la ley del talión, la ley del ojo por ojo. Entonces, si de repente yo venía con mi vehículo y atropellaba a alguien, el familiar de ese tenía que vengarse matando, porque era ojo por ojo, había que matar a la persona. Y si yo mataba a ese familiar, el otro familiar se iba a levantar, y así sucesivamente. Era una guerra constante. Entonces, ¿qué hacía la persona que accidentalmente había dado muerte a alguien? Corría a la ciudad de refugio, se abrían las puertas y se aferraba del cuerno del altar. Esa persona no podía ser tocada porque nadie podía entrar a tomar venganza en esa ciudad de refugio. Pero, preste atención, esa persona no podía salir de dentro de la ciudad de refugio hasta tanto el sacerdote muriese. Si el sacerdote no moría por causas naturales o por lo que fuera, él tenía que vivir toda su vida en esa ciudad de refugio. Era una ciudad, tenía todo lo necesario, pero él no podía salir de ahí, porque si salía lo mataban.
Hoy nosotros los cristianos nos aferramos a los cuernos del altar. ¿Qué es el cuerno del altar? Donde el cordero mudo fue llevado al matadero. Nosotros nos refugiamos en él. Y ahora podemos caminar libremente por doquier porque nuestro sumo sacerdote murió y resucitó y está a la diestra del Padre. En el caso de aquel entonces, solamente podía salir de la ciudad del refugio si moría el sacerdote. En el caso nuestro, nosotros hoy estamos refugiados bajo sus alas porque nuestro sumo sacerdote murió, resucitó y hoy está abogando ante la diestra del Padre. Todo lo que habla el Antiguo Testamento, absolutamente todo, tiene que ver proféticamente con el futuro. Todo el Antiguo Testamento. Por eso hay personas que dicen, el Antiguo Testamento ya pasó. No, señores, el Antiguo Testamento es la profecía de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. No podemos comprender el comienzo del Nuevo Testamento si no vamos al principio del Antiguo Testamento. Entonces, luego en el verso 7 y 9 del mismo capítulo 12 dice, y Satanás es echado a la tierra y ya no tiene acción, no tiene autoridad para estar delante de la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 10, y ha sido echado fuera el que acusaba a los hermanos. Recuerda la historia de Job, cuando dice Satanás se presentó delante de la presencia de Dios y Dios le preguntó, dice, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. Y entonces ahí comenzó la acusación de Satanás. ¿Cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a glorificar si todo lo que hace es prosperado? Si has creado un vallado alrededor de él, si has protegido su vida. Ahora usted dice, pero pastor, ¿por qué entonces le pasó lo que le pasó a Job? Cuando nos ponemos a ver en la historia de Job, había algunas puertas abiertas. Si bien Job era apartado del mal, pero él no tenía autoridad sobre su familia. Entonces dice que Job se levantaba todas las mañanas y dice la Biblia que él hacía sacrificio por sus hijos, por si hubiesen pecado delante de Dios. Porque dice que todos los días sus hijos festejaban banquete con sus hermanas. ¿Sabe qué significa eso? Orgías. Todos los días eran banquetes y orgías con sus hermanas. Y entonces lo primero que ocurre, un viento derriba el lugar donde estaban sus hijos y sus hijos mueren. Ahora lo segundo que vemos, cuando en un matrimonio hay momentos difíciles, ¿qué hacemos? ¿Nos matamos o nos unimos? ¿O nos ponemos de acuerdo? Sin embargo, dice que cuando Job lo perdió todo, vino su esposa y le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a tu Dios? Eso quiere decir que la mujer no era seguidora de Dios, y si no era seguidora de Dios, era seguidora de ídolos. Maldice a tu Dios y muérete. Algunos me preguntan y me dicen, pastor, ¿y qué pasó? Porque cuando toda la prueba de Job pasó, dice que Dios le devolvió el doble de lo que tenía. Pero presta atención a algo. Todo lo que había logrado Job lo logró trabajando duramente. Duramente. Y otra de las cosas que tenía Job era orgullo. Porque cuando se vio en esa situación, él comenzó a parafrasear y a decir las siguientes palabras. Pensar que antes yo tenía una banca en la plaza y pasaban los jóvenes y agachaban la cabeza y salían corriendo y los ancianos me hacían reverencia y hoy me escupen el rostro. Estaba hablando de un hombre con ego. O sea, toda prueba, toda lucha y toda dificultad, aunque parezca injusta, nos beneficia de alguna manera a los que realmente amamos a Dios. Por eso dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. El hecho que usted ame a Dios no significa que no tenga errores. El hecho que usted
ame a Dios no significa que no tenga debilidades. Pero por eso dice la Biblia que Él al pámpano que da fruto lo va a limpiar para que dé mucho más fruto. Entonces la pregunta que me hicieron es, y ahora cuando Job, después de haberlo perdido todo el trabajo de su vida, ahora nos encontramos con un Job que empiezan a venir familiares a entregarle riquezas, oro, plata, ganado, piedras preciosas. Y dice la Biblia que Job era archimillonario, pero cuando Dios lo restaura, tuvo 2 veces más. Y las hijas que tuvo eran las más hermosas de toda la región. Y alguno me preguntó, ¿la habrá tenido con la misma esposa? No lo creo. Porque desde el momento que una esposa maldecía a un patriarca o al líder de la familia, esa mujer era desechada. ¿Recuerdan la historia de David y su esposa? ¿Cómo se llamaba la esposa de David? ¿Cómo? ¿Qué? Cielo fuerte. Ahora sí, no me grité a mí. Mical. ¿Por qué? Mical fue desterrada y dice que entró en un estado de esterilidad hasta el día de su muerte. Entonces nos encontramos que ahora Satanás es desechado y echado, pero el tema es que cuando es echado por tierra, él entra en persecución, capítulo 7, contra Israel, y como no lo haya, entra en persecución contra los que fueron sellados, los que no se pusieron la marca de la bestia, los que no rechazaron a Cristo. Ahora vamos al capítulo 13. Vamos muy rápido. Capítulo 13 aparece el título Las 2 bestias. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Preste atención a esto porque esta parte les va a encrispar, porque realmente es lo que está sucediendo ahora. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio el poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, comienzo de la gran tribulación. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Gran persecución y muerte del pueblo de Israel. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, y va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, la manifestación del falso profeta.
y ejerce toda autoridad de la primera bestia el anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Recuerden que hubo un atentado contra el anticristo, lo matan, pero resucita. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Está hablando del falso profeta, del representante del que empieza a llevar adelante el culto y la adoración a nivel mundial para la bestia. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Se le ha permitido hacer todo lo que sucede en el tiempo de la gran tribulación. Dios lo está permitiendo, si no, no lo podrían hacer. En presencia de la bestia, mandó a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, una imagen en serio que habla, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacer que todo pequeño, grande, rico, pobre, libre, esclavo, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Comienza diciendo este pasaje, la bestia que sube del mar. Usted se imagina una película de ciencia ficción. La bestia que surge del mar está hablando del anticristo que surge del mar, pero el mar no es el mar que nosotros conocemos. Cuando la Biblia habla del mar, habla de la multitud de gente. Habla de la muchedumbre. Entonces, la bestia es una persona aparentemente común que sale de la multitud de la gente, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, representa el poder político que tiene, que le dan las 10 naciones y gobiernos mundiales a la bestia. Las diademas en sus cuernos representan el poder y la autoridad, y el nombre blasfemo en esos cuernos representan que con ese poder y esa autoridad se levanta en contra todo lo que represente a Dios, contra todo el que tenga el sello de Dios, contra todo el que no se haya puesto la marca de la bestia. Usted dice, pastor, dentro de todo va a ser sencillo pasar el tiempo de la tribulación o de la gran tribulación. Dígale que está al lado, no va a ser sencillo. De hecho, la tercera parte del mundo va a ser destruido, va a ser terrible lo que va a suceder. De hecho, hay uno de los juicios que ni siquiera se mencionan por el grado de crueldad que tiene la justicia que viene en ese momento. ¿Qué le parece si nos preparamos para el capítulo 3, verso 22, o mejor, para el capítulo 4, donde dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y uno sentado y me dijo, sube acá que te mostraré. Entonces, luego en capítulo 13, verso 2, dice que la bestia, preste atención a esto, porque aquí habla de quiénes le dieron el poder a la bestia. Dice, la bestia era semejante a un leopardo y sus pies como pies de oso y su boca, boca de león, y le dan todo el poder y la autoridad a la bestia. En la historia de
de las naciones hay emblemas, logos y banderas que representan a una nación. Bueno, el leopardo, porque dice la bestia era semejante a un leopardo, luego semejante a un oso, luego a un león, y le dan todo el poder a la bestia. El leopardo representa a África, los países árabes, China, Corea y todo Medio Oriente. ¿Dónde está hoy teniendo batalla Israel? El oso representa a Rusia. El león representa el país que acabo de decirle que se está volviendo en contra de Israel, Europa. En Apocalipsis, o sea que los que le dan el poder a la bestia son los representantes de pueblos musulmanes, África, países árabes, Oriente y luego los países más poderosos, China y Corea. El oso representa a Rusia, el león representa a Europa. Y en Apocalipsis capítulo 13, verso 3 dice que fue herido de muerte y su herida fue sanada. En algún momento alguien se levanta, algún ejército se levanta en contra del anticristo y no lo pueden vencer porque es el tiempo que Dios le ha dado, un tiempo específico, exacto, justo, 42 meses, tiempo, la mitad de un tiempo, 1260 días, 3 años y medio. Luego Dios dice, se terminó tu tiempo. Entonces fue herida, entonces el anticristo en ese momento imita y confunde a los que todavía no estaban seguros, porque dice que resucita, su herida es sanada, y resucita y vuelve a la vida. Y su fama crece en sobremanera y el mundo entero comienza a adorar a la bestia. La bestia es el falso, el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Es un hombre que hoy existe. Hoy tendrá unos 30 años. Algunos dicen que es X persona, otros dicen que es otra, que hasta el líder de la religión mundial le besa el anillo a él y no él el anillo al líder de la religión. Pero son meras especulaciones. Entonces en el capítulo 4, verso 13, capítulo 13, verso 4 dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El mundo entero comenzó a decir. Verso 5 del capítulo 13, a pesar de que la bestia y el dragón le dan todo el poder y la autoridad para gobernar durante 42 meses, 1260 días, aquí está hablando, el dragón le da todo su poder a la bestia. ¿Qué puede simbolizar esto? No sé, es una especulación mía. ¿Me deja especular? Porque luego de que este atentado viene sobre el anticristo y dice que resucita, pero en el verso siguiente dice, el dragón le da todo el poder a la bestia. Es probable que Satanás mismo haya tomado posesión de ese cuerpo muerto y esté totalmente personificado dentro de una persona, así como para nosotros el Espíritu Santo entra a nosotros y produce vida espiritual. En ese caso, el dragón, Satanás, toma posesión absoluta del anticristo y le da todo su poder. ¡Wow! Le dice que le da todo su... Conociendo a Satanás, él no le da todo su poder a nadie. Eso quiere decir de que él está personificado dentro de esa persona. Usted imagínese el poder que representa, que cuando hablamos del endemoniado gadareno, que dice que tenía legiones de demonios, rompía cadenas y nadie lo podía sujetar. Imagine lo que es el poder
de Satanás en una sola persona. Entonces, a pesar de todo eso, el poder que tiene está limitado a un tiempo de parte de Dios. El poder está limitado por Dios, quien nunca pierde el control de los acontecimientos y del periodo de la gran tribulación. Son 7 años, 3 años y medio, más 3 años y medio. De ahí no te vas a mover. De ahí no vas a salir. Porque todo eso es para verificar los nuevos convertidos de la tribulación y para juzgar a las naciones. Verso 7 comienza una fuerte persecución a Israel y a todos los que adoren a Dios y tengan el sello de Dios en su frente. Verso 8, estos son aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Capítulo 13, verso 11, aparece la manifestación del falso profeta. Aquí el anticristo comenzó con una alianza política y ahora se une a una alianza religiosa mundial. Voy a parafrasear para que nadie me haga una denuncia el día de mañana. Entonces, la bestia, dice, surge una bestia con 2 cuernos, semejante a lo de un cordero. Parece mansito. Pero cuando habla como dragón. Este es el falso profeta que hace su aparición haciendo señales engañosas como Elías. Hacer descender fuego del cielo, convertir el agua en sangre. Ahora, ¿para qué se manifiesta el anticristo? Para darle toda la gloria y todo su poder religioso a la bestia, al falso Dios que se levantó. Adoren al anticristo porque Él es Dios. Adórenlo porque Él es Dios. Y quien no le adore será decapitado. Quien no le adore será descuartizado. Quien no le adore será prendido fuego. Quien lo le adore no podrá comprar, no podrá vender, no podrá trabajar, no podrá comer. ¡Wow! De hecho, días pasados hablaba que nos vamos preparando. ¿Quién iba a decir que con el celular íbamos a pagar el supermercado? ¿No? De hecho, yo no sé todavía cómo se paga. Si no tendría la tarjetita esa de la empresa, no. Me dice, tenés que poner acá y hay un código QR. ¿Qué? ¿Un QR? No entiendo, no. A los de mi edad nos cuesta a veces entrar. Pero en aquel tiempo, y se está preparando esto ya en los grandes hipermercados del mundo, que usted tenga un chip metido, ya sea en su muñeca o en su frente, es imperceptible, es casi invisible. Y hay un escáner en la entrada de ese supermercado donde cuando usted entra se escanea su nota de crédito, su trabajo, su historial de pago, su capacidad económica. Entonces usted va a hacer su compra y ni siquiera va a haber cajeros. Porque usted va a pasar por el escáner, la mercadería ya ha pasado, ha sido escaneada y usted directamente de su cuenta virtual bancaria se debita lo que usted gastó. No va a existir el dinero físico, sino va a ser un dinero virtual. Pero ese dinero virtual solo lo pueden manejar los que tienen el chip, la marca de la bestia. ¿Cuánto tiempo pasó para que saltáramos de la tarjeta de crédito? Empezamos con los cheques. ¿Cuántos cheques voladores hubo en el planeta, no? Luego aparecieron los cajeros. Cobrábamos en un lugar y salíamos corriendo, no íbamos a ver eso y volvíamos a cobrar. ¿Por qué? Porque la información tardaba en llegar.
Hoy, con solo tocar un botón, se conoce el historial de su vida. Y aunque usted no lo crea, se lo conoce. Su capacidad de crédito, los trabajos en que estuvo. Algunas personas dicen, estoy mirando el celular y estoy hablando con mi esposa sobre qué bueno sería poder comprar ese mueble para la casa y de golpe, ¡pac!, en el celular aparece el mueble. Y se me están espiando. Sí, nos están espiando. Entonces, y eso que nuestro país todavía está en la época de piedra con respecto a la tecnología. Pero hoy desde un satélite que puede estar a 500 kilómetros, usted puede ser escaneado qué está haciendo en su casa. Señores, dice la Biblia que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Ahora estamos viendo algo que hace 20 y pico de años, cuando entré al cine, salí atormentado y lleno de miedo cuando fui a ver Terminator. Hoy le están recomendando que usted se compre su propio Terminator casero, ya sea en forma de perro, o uno para que le ayude a llevar las cosas, o un acompañante terapéutico. Tiene sonrisa, habla con usted. Hoy hay personas que se están enamorando del chat GPT. ¿Por qué? Porque entran en charlas tan profundas. Entonces he escuchado que alguien, el chat dijo, qué lástima, no te merece ese hombre, porque sos una persona muy especial. Solo el chat GPT puede decir eso. Quien no adore y no se ponga la marca de la bestia, el que le entienda, 666, 6 es el número de hombre, no podrá trabajar, no podrá comprar, no podrá vender, no podrá alimentarse. Entonces alguno de mi familia, no quiero decir quién, en algún momento me dijo, pero bueno viejo, ponete vos la marca y con vos comemos todo. Le digo, pero viejo, yo no voy a estar, yo me voy. Y dice, no seas traidor. No, traidor sos vos, que no sos fiel a Dios. La unión del poder político ahora junto al poder religioso en pos de la bestia. En Apocalipsis capítulo 13, verso 15 dice, y se le permitirá infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable e hiciese matar a todos los que no adoren. Y esto me hace recordar a Daniel capítulo 3, verso 15. ¿Se acuerda? Dice que Nabucodonosor edificó una imagen, no hablaba, pero edificó una imagen y el decreto era que todo pueblo, nación y lengua que no adore la bestia será echado al lago de fuego. Y aparecieron los 3 jóvenes hebreos. Qué tremendo, ¿no? Durante todos estos meses yo vengo enseñando de Apocalipsis y mi esposa viene enseñando sobre el reino. Y a veces creemos que reinaremos solamente cuando estemos con el Señor, y eso es cierto. No vamos a estar con una arpita o tocando la trompeta todo el tiempo, sino que vamos a estar trabajando, sirviendo. Pero cuando habla de reinar, uno tiene que tener bien en claro que la Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Entonces se levanta alguien y dice, pero que son extraterrestres ustedes. Así van a decir el día de mañana. Extraterrestres que vinieron al comienzo de la humanidad y plantaron extraterrestres y crecieron y ahora vinieron y se los llevaron. De hecho, algunos científicos de la NASA dicen que en cualquier momento vendrán extraterrestres a llevarse su cosecha. Todo se está preparando para la venida de Cristo. Entonces, cuando mi esposa enseña sobre esto y yo estoy enseñando sobre Apocalipsis, todo combina en una misma cosa, de que debemos ser gobierno. Se ha distorsionado el mensaje del reino y se ha hecho una falsa doctrina.
se ha hecho algo déspota, algo antibíblico. Sin embargo, la Biblia a mí me dice que yo soy embajador del reino de los cielos. Y como el Señor le dijo allí a los líderes cuando lo querían matar, mi reino no es de este mundo. Y si yo quisiera, mandaría a venir legiones a salvarme. Y cuando nosotros clamamos y decimos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, está diciendo que a partir de ese momento nosotros pasamos a ser embajadores de ese reino y todo el territorio donde nos movemos, ya sea trabajo, ya sea nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, es territorio protegido por el gobierno que me precede, por el gobierno al que represento. Y puedo ver que Daniel, Misael, Ananías y Azarías, que a ellos le cambiaron el nombre. A Daniel le pusieron Beltsasar. A Misael, Ananías y Azarías le pusieron Mesac, Sadrac y Abednego. Pudieron cambiarles el nombre, pero no le cambiaron la esencia. Pero dice la Biblia que ellos, estando en ese gobierno, pero lo triste de todo esto es que siempre hay un pequeño remanente. La Biblia siempre me habla de la cuarta parte o me habla de un pequeño remanente y a veces es tan pequeño que da miedo. Porque dice que 600 príncipes, 600 jóvenes acaudalados, lo mejor, la crén de Israel, fueron tomados prisioneros con un solo fin, de gobernar en el reino de Nabucodonosor. Se había expandido tanto el gobierno de Nabucodonosor que no tenía líderes, no tenía reyes, no tenía príncipes. Entonces tomaba de diferentes naciones y por 3 años los capacitaba, los entrenaba, les enseñaba su lengua, los llevaba a adorar a sus dioses, a comer la comida sacrificada a los ídolos, a tener los hábitos, la inmoralidad, y luego los largaba para que gobernase con ellos. Sin embargo, cuando Daniel, Misael, Ananías y Azarías, que no pasaban de 17 años, cuando ellos entraron, dice que ellos se propusieron no contaminarse con la comida del rey. Entonces Dios les otorgó poder. A Daniel le otorgó capacidad en sueños, revelación, y a los otros los puso como administradores, le dio todo tipo de capacidad, al punto tal de que Daniel trabajaba junto con 120 sátrapas que representaban a 120 provincias, y dice la Biblia que Daniel se destacaba sobre ellos al punto tal de que esos 120 sátrapas empezaron a pensar cómo matar a Daniel y no le encontraron nada. El diablo siempre quiere humillarte delante de la nación. Siempre que proclamas santidad, siempre que proclamas a Cristo, el diablo siempre quiere humillarte públicamente. Dice que no encontraron nada, solamente en concerniente a su Dios. ¿Qué hacía Daniel? 3 veces al día subía a su habitación, había sus ventanas que daban a Jerusalén. Ahora mire qué loco, ¿no? Primero que Babilonia estaba edificado a espaldas de Jerusalén. Partamos por ahí. Y la ciudad de Babilonia era una prisión abierta, no había cárceles. ¿Por qué? Porque sus entradas, en sus vértices de muros, de portones de hierro, y sus muros eran tan altos que nadie podía treparlo. Pero dice que Daniel abría sus ventanas que daban a Jerusalén. Jerusalén estaba atrás y acá adelante había un muro, pero Daniel por la fe veía su tierra. Este mensaje habla muy claro de los tiempos en que vienen sobre la iglesia. Si empezamos a ver lo que se ve, nos vamos a caer. Si empezamos a oír lo que se escucha, nos vamos a aterrar.
Si empezamos a hablar lo que todos hablan, vamos a ser parte de lo mismo. Pero pastor, no veo nada. Llegó la hora de que el cristiano empiece a vivir por la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces engañaron al rey. En ese momento era el rey Darío. Ya no estaba más Nabucodonosor, porque Daniel estuvo hasta los 90 y tantos años en el gobierno de Babilonia. Y engañaron a Darío y con su anillo real selló el decreto. Y ese anillo, conforme a la ley de Medo y de Persa, no se podía abrogar, no se podía romper, porque si el rey lo rompía, perdía su gobierno. Así de serio era. Dice la Biblia que estos hombres le hicieron firmar el decreto que ningún pueblo, nación ni lengua podía adorar a ningún Dios por el término de 30 días. Mire qué fácil sería. Y bueno, 30 días pasan rápido, ¿no? Total, dentro de 30 días hacemos ayuno, oramos al Señor. Pero estos 30 días, no pasa nada. Pandemia, no pasa nada. No nos congregamos, no importa, no pasa nada. Nosotros nos empezamos a congregar en pandemia y los primeros que nos amenazaron de mandarnos la policía fue la Asociación de la Ciudad de La Plata. Y yo le dije, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y empezamos a ministrar aquí adentro. De tanto teníamos que gritarle a Julio, cállate la boca, porque pegaba unos gloria a Dios y digo, nos va a agarrar la policía, nos van a meter presos, nos van a... Pero se me endemoniaba Julio, así que corría por toda la iglesia. Éramos 2 o 3 nada más, éramos mi esposa, Julio y yo, uno por allá, el otro por allá. Predicábamos como para 5.000 personas. Pero de a poco se fueron incluyendo más y más, porque no podíamos esperar. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos vivido. Y Daniel, al escuchar ese edicto, dice, como de costumbre. O sea, no le cambió la vida, ninguna amenaza le cambió la vida. Hoy estamos siendo amenazados constantemente, señores. El diablo nos amenaza, el mundo está en una amenaza constante. Y dice, Daniel subió a su habitación y abrió la ventana que daban a Jerusalén y levantó sus manos y comenzó a adorar al Señor. Me imagino que adoraría a los gritos, porque era famosa las oraciones de Daniel. Esto me hace acordar a un pastor que visitó a un grupo de pastores aquí en la ciudad de La Plata. Un pastor era italiano. Y lo invitaron a cenar a un restaurante muy paquete de aquí en la ciudad de La Plata. Y cuando los pastores comenzaron a querer comenzar a comer, dicen, no, hay que orar al Señor. Hay que orar, hay que agradecer al Señor por los alimentos. Entonces los pastores lo miraron y dijeron, bueno, ore usted. Y ellos se pensaban que iban a orar como se ora por lo general. Que vale, pastor, ya nada me faltará. ¿Ya oraste? Sí, ya está. Pero este se paró y dice, Señor, te bendigo y todos los que están acá comiendo con nosotros. Cuando miró para todos lados no le quedaba ni un pastor. Se habían mandado a mudar todo. Daniel era igual. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso hizo que lo metieran en el foso de los leones. El foso de los leones contaba con aproximadamente 12 leones que no se los alimentaban nunca para que siempre tuvieran hambre. Estaban al borde del raquitismo, desesperación, sus ojos totalmente dilatados, sus mandíbulas anhelaban poder morder carne. Sin embargo, dice que el rey Darío toda la noche trató de salvar a Daniel, pero Daniel fue echado en el foso de los leones. Y a veces uno se hace esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esta prueba? ¿Por qué tengo que pasar por esta dificultad? ¿Por qué tengo que sufrir tal situación? Y cuando uno menos se da cuenta, pasó la situación, pasó la dificultad, no dejó secuela y dice, oh, mira, ya pasó. Y por ahí entramos a la otra y damos por hecho que vamos a salir.
pero por inercia, no dándole la gloria al Señor porque hemos salido. Pero dice que Daniel estuvo allí toda la noche. Un hombre ya casi de 90 años. Un hombre que había sido fiel a Dios hasta el último minuto de su vida. Un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que todo lo que tocaba era prosperado, igual que los 3 jóvenes hebreos que luego fueron echados al foso al horno de fuego. Y el rey Darío vino a la mañana temprano y con voz quebrada comenzó a gritar: Daniel, Daniel. Este rey no fue a burlarse de Daniel, porque sabe que nadie se puede burlar de alguien que habla de Dios y muestra el ejemplo que es un siervo de Dios. La gente se burla de la gente que dice ser y no lo son, sino que mienten. La gente se burla de aquellos que dicen que son hijos de luz y tienen mucha tiniebla. Sin embargo, Daniel, por sus poros salía la gloria de Dios. De sus palabras salían palabras de Dios. Y este hombre comenzó a decir: Daniel, Daniel, el Dios al cual tú continuamente sirves, te ha podido librar de la boca de los leones. Se dio el beneficio de la duda porque vio a un hombre de tanta fe que hasta se permitió la oportunidad de ir y verificar si Daniel estaba bien. Otro hubiera dicho: no, se lo comieron los leones. Yo creo que el silencio fue aterrador. Era una película de ciencia ficción. Se escuchaban los leones saltando, los leones rugiendo, porque todavía estaban hambrientos, pero había algo que no les permitía. Había un repelente que tenía Daniel que no les permitía comerlo. Y de golpe se escuchó: oh rey, para siempre vive. Así se lo saludaba al rey. Él no había perdido el respeto al rey. A veces nos enojamos tanto con el universo. Cuando tenemos un problema nos enojamos con Dios, con el diablo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con todo el mundo. Pero sin embargo Daniel sabía, porque en el Nuevo Testamento, ya no en el Antiguo, le decía: oren por las autoridades, los que están en eminencia, porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Y se escuchó la voz de Daniel: oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel para que cerrara la boca de los leones. ¿Pero por qué cerró la boca de los leones? ¿Por misericordia? ¿Por lástima? No, porque ante él y aún ante ti, oh rey, no he sido hallado falto. Me imagino que el rey le pegaban los talones en la nuca corriendo para buscar soldados, para: tiren una soga, saquen a mi amigo. Y yo creo que lo hubiera abrazado, lo mimó, le dio banquete, lo cuidó: mi hermano, perdoname. Y Daniel le habría dicho: no, tranquilo. Si estuviera en el Nuevo Testamento, hubiera dicho: tranquilo. Porque si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, para Cristo muero. Sea que viva o sea que me muera, soy de Él. Por eso Pablo decía: ¿dónde está, muerte, tu aguijón, o sepulcro tu victoria? A veces hay gente que tiene tanto miedo a la muerte. Y algo similar pasó en la gran tribulación. Se armó una estatua y me imagino que muchos que todavía estaban confusos diciendo: ¿será? ¿No será? Se pusieron la marca de la bestia y sintieron una sensación rara. Sintieron que ya no había esperanza. Empezaron a ver verdaderamente con claridad que habían sido engañados, pero ya no había retorno. Porque el diablo nunca va a venir mostrándose tal cual es Él, sino te va a mostrar los beneficios, las virtudes, lo bueno que es, lo deleitoso, lo sensual. Pero cuando cometes el pecado, ya sea de cualquier índole y cualquier rama de pecado,
Sentí que algo se desconectó. Dice que me cortaron la línea de teléfono, no pagué. Empezó de manera diferente. Hay oscuridad, todo está lúgubre, pero hay luz, hay sol, está lúgubre. Y en Apocalipsis pasa lo mismo. Capítulo 14, señores. El cántico de los 144.000. Esos 144.000 que se disputan, muchas personas dicen, ¿habrán muerto en la tribulación? ¿No habrán muerto en la tribulación? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué ahora están en la presencia de Dios? Trataremos de discernir qué pasó con ellos. Dice, después de esto, capítulo 14, después miré y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como arpista que tocaba sus arpas y cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. ¿Cuáles eran los 4 seres vivientes? La manifestación de Cristo, Mateo, Marco, Lucas, Juan, como león, como becerro, como rostro de hombre y como águila volando. 4 seres vivientes y de los ancianos. ¿Cuántos eran los ancianos? ¿A quiénes representan los ancianos? Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Vuelvo a decir, esos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esto lo digo yo. A ellos le pasó lo de Enoc. Caminó con Dios y Dios se los llevó. Ahora, algunos dicen, pero pastor, eran vírgenes. Cuando la palabra habla de virginidad, habla de no contaminarse, y la Biblia, más adelante usted se va a encontrar que el sistema político, religioso, el sistema mundial, se le llama la ramera. Una ramera es una prostituta. Y está hablando de que ellos no se prostituyeron, que probablemente estaban casados, probablemente tenían hijos, pero ellos eran vírgenes en lo espiritual. Ellos solamente adoraban al Dios verdadero. Capítulo 14, verso 6. El mensaje de los 3 ángeles. ¿Está muy cansado? ¿Sí? Vamos a llegar al 15 y vamos a parar. Y vi volar por medio de los cielos a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a todas las tribus, lenguas y pueblos, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Ve de lo que acabo de decir ahora? Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe. Oí una gran voz descender desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansan de su trabajo, pero porque sus obras con ellos siguen. Amén y amén. Por primera vez vemos algo que ocurre que no le es permitido ahora. Ahora dice que si nosotros callásemos, las piedras van a clamar, pero a los ángeles no les es permitido predicar el Evangelio. Bajo ningún punto de vista, ningún ángel puede descender del cielo y predicar el Evangelio hoy por hoy, porque ese es el legado de la iglesia. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero en el tiempo de la gran tribulación va a haber ángeles predicando el Evangelio de manera visible, y eso se llama misericordia de Dios. Durante muchos años creímos que luego del arrebatamiento de la iglesia, y otros creen que luego en la tribulación nadie va a tener la oportunidad de ser salvo. Sin embargo, el mayor avivamiento de la historia va a ocurrir en el tiempo de la gran tribulación y de la tribulación. ¿Sabe por qué? Hoy nosotros tenemos opción de ser cristianos a medias. Total, no hay diferencia, tenemos libertad de culto, libertad de expresión, podemos hacer, deshacer, venir o no venir, pero en la tribulación quien adora a Dios se muere. Sin embargo, va a haber cientos y miles y millares de personas que van a negar la imagen de la bestia, van a negar de manera más cruel por fe. Entonces el Señor les dice: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y entonces dice: sí, dice el Espíritu, descansan de su trabajo, pero sus obras con ellos continúan. Oí, hijo de hombre, que tenía, capítulo 14, verso 14. La tierra es cegada. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esta es la primera parte, está hablando de que va a haber un gran avivamiento, y cuando dice ciega porque la mies está madura, recuerden el pasaje que dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Está hablando de los salvos que van a ser cosechados, pero no solo los salvos, sino que dice luego: y el que estaba sentado, verso 16, sentado sobre la nube, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Preste atención que hay que cambiar las cosas. Al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas al gran lagar de la ira de Dios, que fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El juicio de Dios, muerte por cientos de miles y millares de personas que no aceptaron a Cristo y se pusieron la marca de la bestia. Por un lado, un ángel cosechando los mártires
de la tribulación. Los 144.000 ascendiendo al cielo, que son primicia del Señor. Los 2 testigos siendo arrebatados y ascendiendo al cielo. La iglesia siendo arrebatada en el capítulo 4. Pero aquí comenzó el juicio de Dios y la tierra es raída con el juicio de Dios. Pero mire, dice, y la sangre de los que fueron pisados en el lagar de la ira de Dios, dice que salió hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Y aquí voy a parar. ¿Sabe cuánto es hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios? Son 30 centímetros de alto la sangre, 30 centímetros de alto por 288 kilómetros. Un río de sangre. Hubiera sido tan fácil, tan hermoso, haber aprovechado la gracia. Hubiera sido tan hermoso que la iglesia hubiera ganado uno más. Hubiera sido tan hermoso que muchas personas que se entregan en la gran tribulación o en la gran tribulación se les hubiera predicado el evangelio del reino antes de eso y probablemente se hubieran entregado al Señor y no hubieran sufrido. Hubiera sido tan hermoso que muchos no estuvieran tan seguros de su salvación y tuviesen que escuchar: no os conozco, obradores de maldad, el fuego eterno. Pero sigo diciendo lo mismo cada vez que predico sobre el libro de Apocalipsis. Primero, que es un libro muy pesado, para muchos muy aburrido. Para mí es apasionante. Pero es un libro que lo estoy viendo con tanta claridad hoy por hoy. Y digo, wow, qué poco que falta, señores. Las señales ya están cumplidas. Cristo viene a buscar a su iglesia y su iglesia está como las 5 vírgenes, imprudentes, dormida. O quizás está como la iglesia de Filadelfia. Tenés poca fuerza, pero al menos no has negado el nombre del Señor. Pero hay otros que están como la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico, que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Pero yo digo que tú eres un ciego, desventurado, miserable, pobre y desnudo. Pero está la iglesia de Sardis que dice, tú dices que eres pobre, pero no eres pobre nada, eres riquísimo. ¿Por qué? Porque a pesar de tu pobreza, has abundado en riquezas del cielo. Señores, vienen tiempos difíciles. Yo sé que leer la Biblia es aburrido cuando uno no tiene el Espíritu Santo, porque no la puede entender, porque la Biblia se discierne de manera espiritual, porque es un libro espiritual. Todo lo que es de Dios es espiritual. ¿Quién va a poder ver a Dios si no sos espíritu? Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quién va a poder perseverar en estos tiempos? Quien vive una vida en espíritu. ¿Qué significa estar en espíritu? ¿Ser un ánima en pena? ¿Ser un fantasma? No. Significa vencer la carne y las emociones y dejar que el espíritu tome posesión de todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Para eso es la iglesia. La iglesia no es un lugar donde se hacen show. Son hermosos las conferencias, son hermosas las invitaciones de pastores conocidos, son muy hermosos, claro que sí. Son muy hermosos los recitales, claro que sí. Son muy hermosas las alabanzas, las adoraciones. El tema es para quién adoro, para quién alabo y a quién vengo a escuchar. ¿A un hombre o vengo a escuchar a Dios hablando a través de su siervo? Porque siempre el hombre necesita ver para poder adorar. Y hoy los hombres se han confundido y han tomado pequeños anticristos
y lo están adorando. Por eso la Biblia, el Señor dijo, en el mundo hubo muchos anticristos, pero ahora se va a levantar uno que se le va a permitir durante 7 años hacer todo lo que pueda, en tanto y en cuanto no se salga de la profecía que ya fue escrita. Póngase de pie.